1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias, tiempo de abrir en Con ánimo de lucro, página de mercados. ¿Y qué es lo que está haciendo nuestro principal indicador, el IBEX 35 hasta ahora? Bueno, pues lo tenemos en positivo, un 0,22%. Tímido avance, pero avance en definitiva, 17.719 puntos para nuestro principal indicador, que no está nada mal, ya está de nuevo cerca de esos 17.800 que llegó a tocar hace apenas una semana. ¿Qué es lo que tenemos subiendo con más fuerza hasta ahora? Pues Laboratorios Rovi, un 1,38%, Unicaja Banco un 1,2% y Mapfre un 1,10%. Entre las que más bajan destacan Celnex con un 2,16% abajo, Acerinox un 1,31% y Telefónica un 1,15%. Valores que tenemos que tener en cuenta: el del oro, que sigue por encima de los $5.000, y bueno, pues asuntos internacionales de diversa índole, entre los que destaca esa reunión de 2 días de la Reserva Federal norteamericana que empieza hoy, de la que tendremos conocimiento en el día de mañana, y por otro lado tenemos ese acuerdo entre la Unión Europea e India que puede traer, bueno, pues unas capacidades de comercio muy interesantes para las empresas europeas y por supuesto también para las españolas. Vamos a ver qué opina de todo esto y cuál es su análisis de cuál es la situación de mercados actual a uno de nuestros analistas de cabecera, que es José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues fenomenal. Estupendamente, a pesar de la lluvia, que también se agradece, aunque cuando te pidan con tráfico se agradece un poquito menos, pero bien, todo fenomenal. Seamos sinceros, cuando tienes que salir a la calle, sea a pie o en coche, el día que llueve no es el mejor de todos. No es el mejor de todos. No sales de casa con una sonrisa de oreja a oreja. Pero la lluvia viene muy bien y hay que decirlo, y para el campo también viene estupendamente. Claro que sí. Y para la bolsa, ¿cómo viene la lluvia? Bien, no viene mal, sin duda alguna. Los mercados hoy al alza, la mayor parte de las plazas que están abiertas. Es verdad que los mercados, incluso los futuros norteamericanos, lo que está es esperando lo que bien señalabas, ¿no? La reunión de la Reserva Federal Norteamericana a partir de mañana miércoles, la cual no se espera grandes cambios o ningún cambio, de hecho, ni en el mensaje, ni tampoco que haya movimientos en los tipos de interés. Es cierto que hoy conoceremos el dato semanal de empleo, que puede ir marcando un poco de rumbo, pero ya digo que de momento los mercados que siguen en ese modo constructivo, los mercados de renta variable, pero tímidos avances, esperando por un lado la reunión de la Reserva Federal Norteamericana y en segundo lugar, y yo creo que mucho más importante, esperando los resultados de compañías al otro lado del Atlántico, principalmente grandes empresas tecnológicas, tanto para conocer el dato de cierre del pasado ejercicio y sobre todo sus expectativas de cara a este ejercicio, de cara al 2026. Esperemos que no haya ninguna sorpresa negativa que hiciera enturbiar el buen rumbo que está teniendo los mercados de acciones en lo que llevamos de 2026. Parece que en el campo de las materias primas vamos a tener también ahí dos activos, 3, si le sumamos la plata, a los que vamos a tener que prestarle mucha atención. Por un lado el oro, que ya ves cómo está. Sabes que nuestro amigo Gustavo Martínez, que mantiene una tesis del oro muy bullish, está convencido de que aquí, sin tener la bola de cristal, pero si su tesis se cumple, de aquí a 3, 4, máximo 5 años estaremos en los $10.000 la onza, que es una previsión, la verdad, muy ambiciosa para el metal precioso, pero lo cierto es que, fíjate, ahí lo tenemos por encima de los 5.000. Recordaba yo el otro día con Federico Jiménez Los Santos que el Banco de España vendió el oro en tiempos de Solves, que teníamos por 600, algo más de $600 la onza. Estamos en $5.000 la onza hoy. Decía el señor Solves que no parecía que que fuera un activo con mucho potencial el oro en aquel momento, claro. El oro, la plata, por supuesto, también ha subido y mucho, lo ha hecho de una manera muy, muy importante y es previsible que lo vaya a seguir haciendo. Y luego, por otro lado, otro de las materias primas que parece que puede mover mucho el mercado este año es el petróleo, precisamente a merced de la incertidumbre internacional y geoestratégica que hay en diferentes puntos del planeta y que ha arrancado este año con mucha inestabilidad. ¿Cuál es tu análisis de estas 3 materias primas?
Yo incluso incluiría otras dos categorías Venga, más. que Metales industriales correcto. y materias primas raros, ¿no? Uh-huh. Tan importantes en todo lo que es la innovación tecnológica, ¿no? Oro, la expectativa sigue siendo alcista, pero también es verdad que hay un punto muy importante a seguir en el corto plazo, y es la debilidad del dólar. Si el dólar continúa débil, se sigue depreciando respecto a una cesta de divisas, de las divisas más importantes del mundo, la fiesta del oro va a continuar. En cambio, digo, esto es importante porque el dólar, sobre todo el dólar index, se acerca a un nivel importante de soporte. Si fuera capaz de aguantarlo en esa debilidad del billete verde y empezar a recuperar algo de terreno, aunque fuera de forma temporal, no cabe la menor duda que sí que tendría efecto sobre el oro, y es probable que viéramos una cierta consolidación de los actuales niveles alcanzados y tuviera una cierta corrección. Esto lo estoy señalando sobre todo para aquellos que están pensando o bien incrementar la exposición a oro o tener una posición nueva, en este caso en el metal precioso, principalmente en el oro, que se fijen muy mucho en el comportamiento del dólar. Si continúa la debilidad del billete verde, el oro sale ganando, ¿de acuerdo? Si el dólar recupera algo de terreno, no sería descartable que el oro tuviera una pausa dentro de su movimiento de subida. Digo esto porque al oro, dentro de las variables que le están influyendo, en las variables alcistas, desde lo que puede llamarse todo lo que son las tensiones geopolíticas, el incremento de oro por parte de grandes bancos centrales que opinan de una manera muy diferente a la opinión del señor Solbes, no cabe la menor duda, bancos grandes y bancos medianos, basta con ver lo que ha ocurrido con el Banco Central de Polonia, por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que hay otras dos variables muy importantes. Una es la debilidad del dólar, dos es los desmanes de los gobiernos endeudándose más. Este desmán, sin duda alguna, este apetito voraz de gastar y gastar, lo que no tienen, lo que tienen y lo que no tienen, evidentemente favorece muy mucho, en este caso, al oro. Plata. La plata lo estamos viendo con un movimiento muy fuerte, pero aquí hay otro componente que no debe de pasar inadvertido, y es sobre todo movimientos especulativos. Los movimientos al alza y a la baja son movimientos de una amplitud mucho mayor que en el caso del oro. Es decir, aquí puede ocurrir que en algún momento determinado se frene la subida y alguno le pille habiendo comprado, en este caso la plata, a un precio muy elevado. Es decir, me gusta mucho más el oro que en el caso de la plata, ¿de acuerdo? Petróleo, la expectativa sigue siendo una expectativa de, aunque pueda haber ciertos repuntes, el petróleo, la expectativa no es de que se vaya a producir un repunte al alza, salvo que hubiera alguna tensión geopolítica sobrevenida, en este caso en Irán. Pero todo apunta a que el precio del crudo va a estar en niveles muy similares a los que estamos moviendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Otra cosa es el gas, que sí que está subiendo con el frío que están pasando en este caso en Estados Unidos. Es lógico que tenga este comportamiento positivo. Pero en el caso del petróleo no le veo una tendencia alcista cuando la oferta supera a la demanda y la previsión es que la oferta siga aumentando. Metales industriales, en un contexto económico donde Estados Unidos, las expectativas son para este ejercicio es que sea incluso mejor de lo que se esperaba a final del 2025 en cuanto a crecimiento económico, previsiblemente es que los metales industriales puedan seguir repuntando en precio. Y luego los materiales raros, y con esto termino, en este esquema de materias primas, ¿no? Nos dejamos los agrícolas, etcétera, que también influyen, pero en el caso de las materiales primas, en este caso los materiales raros, importante porque en el terreno de los conflictos geopolíticos juegan un papel muy importante y Estados Unidos está invirtiendo mucho dinero en tratar de localizar y cada vez ser menos dependiente de China en cuanto a la obtención de los materiales raros tan importantes para ellos y por supuesto para el resto del mundo, que evidentemente el comportamiento está siendo muy positivo en el acumulado del año. Digo esto porque nos fijamos muchas veces en el oro, pero si viéramos productos de inversión en formato ETF o fondos de inversiones que invierten directamente en las materias primas raras o en mineras
que están en ese proceso de explotación de las mismas, veríamos que el comportamiento, no solo en el acumulado del 2026, sino en parte del 2025, están brillando y también de forma bastante llamativa. ¿Qué esperas de la reunión de la FED? Poca cosa. Muy poca cosa. No nos va a mover mucho la aguja, ¿no? No va a mover absolutamente nada en tipos de interés. Va a seguir de mover tipos. Yo creo que nos tenemos que esperar a la segunda parte de este año. Y habrá que estar muy atento, Luis Fernando, muy atento al día 31 de enero. Nosotros, como analistas, los medios de comunicación y sobre todo ustedes como inversores. ¿Por qué el 31 de enero? Recuerden que cuando se extendió el presupuesto, cuando el cierre tan largo que hubo de gobierno federal en Estados Unidos, la fecha a la cual se pospuso fue el 31 de enero. Veremos si cuando llegue esa fecha, que está ahí mismo, hay o no cierre de nuevo del gobierno federal norteamericano. ¿Por qué? Porque si hubiera de nuevo un cierre, sí que afectaría al devenir de los mercados de capitales y en concreto al oro. Al oro sí que le favorecería de nuevo un cierre del gobierno federal. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y contaremos contigo para analizar el resultado de ese cierre o no del gobierno federal después del día 31. Un abrazo muy fuerte, José María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.